El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. De nuevo con nuestro programa Ecos de la Ciencia, hoy día lunes 26 de abril del año 2021. Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección y producción de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de la radio Ecos de Cayambe, 1470 kHz. Y ahora tenemos pues la entrevista de la semana. Hemos invitado a la Andrea Terán, que pues es una bióloga de la Universidad Católica del Ecuador, que pues cuenta con 2 maestrías, y vamos a conversar con ella sobre la investigación, conservación y posibles aplicaciones biomedicinales alrededor de los anfibios, las ranas. Ella trabaja en un centro de investigación llamado Hambatu, que en realidad es una fundación, y que pues claro, le agradecemos por haber aceptado la invitación. Y primero, cuéntenos, Andrea, ¿qué es o qué hace esta fundación y pues a qué se dedica? Muy buenos días, adelante. Hola Francisco, mucho gusto y muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas que no mucha gente conoce, ¿no? Y que creo que es muy relevante. Ir difundiendo este tipo de información para agregar valor a la conservación de la biodiversidad. Bueno, el Centro Hambatu es un centro de investigación y conservación de anfibios, está enfocado en eso, y trata conservación de anfibios desde diferentes ejes. Entonces hacemos investigación in situ, que es investigación en el lugar donde habitan las ranas. Entonces hacemos ese tipo de investigación como monitoreos, por ejemplo. También trabajamos en protección, colaboramos con la protección de algunos ecosistemas, de algunos bosques protectores. Y nuestro gran enfoque es en la conservación ex situ. ¿Qué quiere decir eso? La conservación de animales fuera de su hábitat. Yeah. Los anfibios corren grandes riesgos en la naturaleza. Todavía los científicos no tenemos una manera de lidiar con estos riesgos. Y por eso la conservación ex situ en laboratorio de colonias de anfibios es fundamental. Y el Centro Hambatu tiene un enfoque principalmente en la conservación ex situ. Tenemos ahorita aproximadamente 30 especies diferentes de anfibios en un programa de conservación, especies que están amenazadas de extinción, y otras que están en un programa de investigación. Entonces, el Centro Hambatu además hace investigación de anfibios en diversos temas, y también tenemos un banco de vida, que el banco de vida es un repositorio de tejidos, de péptidos, de diferentes componentes de las ranas, de especímenes de ranas para investigación. Entonces, el Centro Hambatu tiene varios ejes en los que trabaja: investigación, conservación in situ, conservación ex situ. Y un poco, justamente, Andrea, lo que indicas es, pues esto no conocemos mucho, y nos llama la atención el trabajo importante que está haciendo la Fundación. Y cuéntanos un poquito cómo sobreviven, cómo realizan estas actividades, porque mirando el website, hay muchas personas trabajando allí o haciendo investigación. Entonces, ¿cómo es que se financia esta fundación? Ya, entonces, el Centro Hambatu trabaja con personal permanente aquí, ¿no es cierto?, que son principalmente personas técnicos que cuidan de los anfibios. Tenemos una veterinaria, ¿no es cierto?, tenemos una persona que cría a los insectos para alimentación.
y personas que estamos también en la parte de investigación. Pero mucha de la investigación se hace a través de colaboraciones con otras instituciones, ¿no? Con instituciones nacionales e internacionales, con universidades y otros centros de investigación. Entonces, esa es la manera en que podemos avanzar más con la investigación porque no podemos abarcarlo todo, sobre todo por todos los recursos limitados que hay. Entonces, el Centro Hambatu se sostiene de diferentes maneras. Es muy importante para nosotros que nunca perdamos financiamiento porque estamos trabajando con animales vivos. Además, son animales que están en peligro de extinción. Entonces, no nos podemos dar el lujo de un día decir, bueno, nos quedamos sin plata, cerramos y fijamos todo, ¿no? Porque estamos tratando con individuos que son probablemente los últimos de las especies. Entonces, se ha generado una colaboración estratégica, que es una colaboración ejemplar desde mi punto de vista, que es con una empresa que se llama OFAGA, Wikiri en realidad. Wikiri es el nombre como se la conoce. Y esta empresa se encarga del biocomercio de anfibios. Entonces, esta empresa nace casi a la par del Centro Hambatu por una necesidad de combatir el tráfico ilegal de especies. Entonces, el tráfico ilegal es un problema grave, serio, para algunas especies de anfibios. Y hay una demanda alta, especialmente en Europa y Estados Unidos, por anfibios como animales de compañía. Entonces, para gente que le gusta tener terrarios de anfibios como animales de compañía, como mascotas, ¿no es cierto? Y hay una demanda alta de esto. Entonces, mientras haya una demanda, va a haber una oferta. Y entonces Wikiri nace con esa intención de hacerle frente al tráfico ilegal de anfibios, dando una opción legal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema del tráfico ilegal? Y es que se extraen los anfibios del bosque, de los ecosistemas, sin ningún tipo de control, ¿no? O sea, solo se extraen y eso es lo que se vende directamente y eso causa impacto en las poblaciones. Además que muchos de ellos llegan muertos, la mayoría por el transporte ilegal, ¿no es cierto? Van a llegar, muchos de los individuos van a llegar muertos. Pueden ser una fuente de transmisión de enfermedades de una región geográfica a otra. Entonces eso trae muchos problemas. Entonces Wikiri nace con ese afán de ser una opción legal y hacer frente a ese tráfico legal. ¿Cómo? Criando a las ranas en laboratorio. Entonces, los individuos que vende la empresa, ¿no es cierto?, vienen de una población parental, obviamente, de laboratorio, pero todos los individuos que se venden son individuos que ya son criados y nacidos en laboratorio, desde la segunda generación. Entonces, y todos los individuos que nacen, ¿no es cierto?, aquí, obviamente, antes de ser vendidos, tienen que pasar por procesos estrictos de verificación que no lleven ninguna enfermedad, como hongos, como virus, ¿no es cierto? Y además son empacados y tratados de una manera responsable, y entonces la tasa de mortalidad durante el transporte es sumamente baja, casi nula en algunas especies. Y entonces así es como nace Wikiri. Ese era uno de los objetivos, pero el otro de los objetivos era justo financiar la conservación y la investigación. Es súper difícil y cada vez se torna más difícil encontrar fondos para conservación, ¿cierto? Y entonces necesitábamos tener una fuente permanente de ingresos que nos permita por lo menos sostener lo básico del Centro Hambatu. Entonces Wikiri, con los ingresos que tiene a partir de la venta de ranas, soporta la investigación y la conservación que hace el Centro Hambatu. Esa es una de las fuentes, y la otra fuente es, estamos aplicando constantemente a convocatorias de proyectos. Estamos parte de mi trabajo es escribir proyectos para poder financiar proyectos de investigación. Muy bien. Muy interesante, pues imagínate, conocer de que hay gente interesada en importar o llevar ranas como mascotas. Pues como tú bien dices, donde hay demanda, hay oferta. Y qué interesante la opción que ustedes han definido para
hacer investigación y a la vez legalizar digamos, este manejo de ranas sacadas de sus lugares naturales y llevadas a otros países. Ahora, un poco te cuento que siempre estamos en la búsqueda de este programa de aquellas investigaciones científicas que se están haciendo en el país y que podrían tener algún tipo de aplicación comercial. Entonces, en ese sentido, cuéntanos un poquito, nos enteramos de que pues en las distintas investigaciones que ustedes están haciendo, podrían haber aplicaciones biomedicinales a partir de las ranas. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa? A ver, entonces las ranas son, digamos, son farmacias ambulantes. Las ranas son bichos increíbles. Por su fisiología, ellas han tenido que desarrollar evolutivamente, ¿no es cierto? Han tenido que desarrollar defensas en su piel. Entonces, cuando uno toca una rana, siempre está húmeda, ¿no es cierto? No sé si han tenido la oportunidad de tocar una rana, siempre su piel está húmeda. Porque uno de sus mecanismos de respiración hace que es a través de la piel, hace que la piel siempre tenga que estar húmeda para que haya este intercambio de gases con el ambiente. Y justamente cuando tienes pieles húmedas, o ciertas superficies húmedas, están expuestas todo el tiempo al ambiente, tienes una alta vulnerabilidad también y eres susceptible a hongos, bacterias, todo lo que está en el suelo de un bosque, todo lo que está en el suelo de cualquier ecosistema, ¿no es cierto? Y entonces las ranas han tenido que evolucionar para protegerse de toda esa fauna que está en los ecosistemas. Y uno de los mecanismos de protección ha sido desarrollar compuestos químicos que son antibacteriales, antifúngicos, pero además han tenido que desarrollar esto como mecanismo de defensa ante depredadores. Entonces, estas dos cosas, ¿no es cierto?, hacen que tengan químicos súper potentes en su piel que para ventaja de los humanos pueden ser potenciales en la medicina. Y esto es súper relevante cuando además pensamos en que estamos en una crisis de antibióticos. Los humanos tenemos resistencia a muchísimo de los antibióticos y hay bacterias que son sumamente resistentes, las bacterias de hospitales, por ejemplo, son sumamente resistentes a los antibióticos normales o comunes, y entonces se necesita buscar otras fuentes de antibióticos y ahí entran en juego las ranas, como esa nueva fuente de antibióticos. Y es súper interesante porque, a ver, ¿de dónde nace esto? Y cómo más o menos se ve que las ranas tienen esto. Bueno, culturalmente muchas poblaciones indígenas han usado a las ranas para tratar diferentes cosas, ¿no? Dolencias de oído o problemas en la piel. Entonces ahí ya sabemos que hay alguna aplicación. Pero el boom, digamos, o el interés se hace mucho más profundo cuando en los 80 se descubre la epibatidina. Entonces, la epibatidina es un alcaloide, es un compuesto químico que está en la piel de una rana en específico, de Epipedobates anthony, que es una rana venenosa. Esta epibatidina se la descubre en los 80s, un grupo de científicos de Estados Unidos. Se llevan, ¿no es cierto?, la rana y patentan allá a la epibatidina. Entonces, en ese entonces no había muchas regulaciones de la biodiversidad en general, no había muchas regulaciones. Entonces, patentan la epibatidina allá porque se dan cuenta que este compuesto es 250 veces más potente que la morfina. Y lo maravilloso es que no es adictivo. Entonces, su composición química hace que, a diferencia de la morfina, la epibatidina no sea adictiva. Entonces, se despierta un interés enorme por estudiar a la epibatidina. Y entonces resulta que, y bueno, ahí también hubo como un conflicto muy grande porque Epipedobates anthony es una rana endémica de Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos,
todo el conflicto ahí de a dónde tienen que venir los recursos que se generan, si es una rana ecuatoriana, y bueno, fuera de eso, y como no había regulaciones, ya no hay mucho que hacer al respecto. La sustancia está patentada en Estados Unidos y hasta ahí quedamos. Pero lo interesante de la pivacilina es que, bueno, es tan fuerte, 250 veces más potente que la morfina, que realmente no puede ser usada directamente en humanos, porque es tóxica. De esa manera es tóxica. Entonces, lo que se está haciendo es, ahorita ya se tiene, después de muchos años de investigación, se tienen derivados de la epivactilina que ya están siendo comercializados, especialmente en la parte de investigación, y se han encontrado no solo que es un analgésico muy potente y con un potencial de ya salir como medicina, ¿no es cierto?, sino que también se detectó que hay un marcador dentro de la estructura de epivactilina, hay un marcador temprano para el Alzheimer. Entonces puede ayudar a detectar de manera temprana la enfermedad. Entonces esto abre una luz y claro, después de todo el conflicto de que es una rana ecuatoriana y mucho lamentarse por eso, lo que nos hizo dar cuenta es que esa es una especie de rana nada más, ¿cierto? Y es una de las moléculas que tiene esa rana. Entonces, cada rana puede tener hasta 200 moléculas diferentes en su piel, que todavía desconocemos. Y el Ecuador, hasta la fecha, tiene descritas aproximadamente 630 especies de anfibios. Entonces, si es que una molécula de una especie tiene ese potencial, eso nos abre la mente y decir, a ver, ¿qué más tenemos en las ranas? ¿No es cierto? ¿Qué otros componentes hay? Y eso despierta todo este interés por estudiar los otros componentes que tienen las ranas. Y nosotros nos enfocamos principalmente en péptidos. Entonces, los péptidos es otro compuesto químico que está en la piel de las ranas y que tiene también un alto potencial. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar estos componentes de las ranas, y es básicamente a través de un lavado de piel. Entonces no hay que sacrificar a la rana ni nada, ¿no es cierto?, sino que es un lavado de piel, porque el momento en que uno agarra una rana se estresa y es cuando más va a expulsar estos tóxicos, estos compuestos tóxicos. Entonces, este lavado de piel nosotros lo almacenamos y en colaboración con ICIAM, la Universidad Amazónica, ¿no es cierto?, hacemos estos estudios que están a cargo de Carolina Proaño, que es investigadora de ICIAM, y ella es quien aísla los componentes, los estudia y ve el potencial que tienen en la medicina. Y una cosa, nos has contado de todas estas posibilidades de las ranas. ¿En algún otro país o alguien en el Ecuador ya está utilizando, digamos, estos elementos químicos para comercializar, o todavía estamos en nivel de investigación? Es decir, la curiosidad es si es que otros países o norteamericanos o cualquiera que sea, ya tiene, ¿cómo hablaríamos? ¿Piscinas de ranas generando estos químicos, o todavía estamos en nivel de investigación primaria? Lo más cercano a la comercialización es la epivactilina. Yeah. Eso es lo más cercano, pero todavía se encuentra en fases de investigación finales, digamos. Llegar a la comercialización de medicina son procesos súper largos, ¿no?, por todas las pruebas que necesitan pasar. Y una de las ventajas de trabajar con esto es que realmente no necesitamos piscinas de anfibios luego que estén produciendo, porque lo único que necesitamos es aislar el componente, ¿no es cierto?, aislar el compuesto químico que luego es sintetizado en laboratorio. Entonces, cuando pensamos en el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, justo esto es un ejemplo perfecto de cómo la biodiversidad nos puede dar estos insumos que luego pueden ser aprovechados de manera sustentable. No necesitamos ir y bajarnos todas las ranas del bosque para poder hacer estos estudios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un banco acá de péptidos. En el Centro Jambato tenemos banco de péptidos abiertos para cualquier investigador que quiera seguir analizando los componentes que están en las ranas.
Entonces, por claro. el momento, en ICIAM ya se ha detectado, ya está publicado, ¿no es cierto?, la presencia de la crucioseptina, que es un compuesto antifúngico y antibacterial muy, muy potente. Entonces, una vez que se identifica, bueno, viene ya el proceso de, a ver, ahora sí sabemos que tiene un potencial médico, todas las pruebas para poder hacer, ya sacar un compuesto medicinal que pueda ser comercializado. Pero repito, son procesos largos, ¿no? Entonces, lo que se necesita es más inversión para poder sostener esos procesos de investigación y que de aquí en 20 años podamos ya tener réditos económicos como país. Y una pregunta, tú mencionaste todo este problema que siempre ha sido, es decir, las patentes que se han llevado gente de otros países, especialmente desarrollados. ¿Cómo está ese tema ahora, por ejemplo, con la fundación? A medida que ustedes van mirando otros químicos u otros elementos que pueden ser útiles, ¿cómo están manejando el tema de patentes? Entonces, a ver, nosotros realmente lo que tenemos acá es el banco de péptidos. O sea, nosotros no nos encargamos de la investigación de la medicina como tal. De eso se encarga ICIAM y otras universidades que también están explorando ya estas áreas como la UDLA, por ejemplo. A ver, la ventaja ahora, ventaja y desventaja, ¿no es cierto? Es que ya hay más leyes y ya hay, por ejemplo, el protocolo de Nagoya, ¿no es cierto? Que es un acuerdo internacional que se suscribe para poder regular los beneficios que salen de la biodiversidad, justamente para evitar este tipo de cosas de que los réditos económicos luego quedan en países que tienen la capacidad de hacer la investigación. Un poco el problema que tenemos con eso es que no está bien aterrizado en la práctica. Entonces, tenemos el protocolo de Nagoya y hay, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, cómo regula esto de la investigación a través de contratos con las diferentes instituciones que están manejando este tema. Pero un poco el problema es que todavía no se distingue bien entre la investigación, que ya es con un potencial comercial, es decir, ok, yo ya tengo aislada la crucioseptina y ahora voy a comenzar a hacer ensayos medicinales. Es una patente súper diferente a la que nosotros necesitamos para hacer estudios recién exploratorios, sin fin comercial todavía, ¿cierto? Entonces, en esta necesidad de hacer investigación, de explorar recién qué es lo que hay ahí, versus la investigación de ya una molécula que sabemos que ya vamos a comenzar las pruebas medicinales, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia. Y el problema es que tratando de aterrizar y con este miedo de que se roben los recursos genéticos, hasta cierto punto nos bloquean acá la investigación básica. Entonces todavía hay que aterrizar mucho mejor todas estas leyes, ¿no es cierto?, en la práctica, en que nosotros no podemos estar bloqueados porque si no hay la investigación básica, nunca vamos a llegar al punto de esta investigación ya mucho más avanzada. Entonces todavía no está muy bien regulado eso. Y, por ejemplo, si es que una farmacéutica, y ICIAM se ha enfrentado a esos problemas de farmacéuticas que se acercan con la intención de ya ir más allá, pero están como atados de manos porque la regulación no es clara. Entonces, por más de que hay leyes, todavía en la práctica no se asientan, ¿no es cierto? Y la regulación es clara, entonces ellos están atados de manos y dicen, sí, tenemos aquí el potencial, pero todavía no sabemos cómo seguir adelante con estos procesos. Y cuando tú dices, es eso que hay que trabajar. Ya, y cuando tú dices la regulación está clara, ¿la regulación ecuatoriana o la regulación internacional? Entonces, ambas, ¿no es cierto? Porque la regulación, el acuerdo internacional lo que habla es de cosas generales como el beneficio compartido, ¿no es cierto? Entonces, de dónde sale la rana, de quién hace la investigación, entonces habla de acuerdos y que tiene que haber un beneficio compartido. Entonces, cada país debe aterrizarlo a cómo se hacen esos procesos de negociación.
Y eso es lo que no está claro como país todavía. ¿Cómo van a hacer esos acuerdos? O sea, si es que viene una farmacéutica internacional, ¿no es cierto?, a querer invertir en esa investigación, todavía no está claro cómo van a hacer, cómo son los beneficios, ¿no es cierto? Porque necesitamos primero invertir en investigación y luego habrá beneficios si es que llega a salir una medicina, y eso todavía no está claro. Yeah. Pero debe aclararse para poder seguir a las siguientes fases, porque si no, estamos con una regulación ambigua, sin poder hacer investigación desde la parte muy básica de saber qué componentes están en las ranas, pero también entonces estamos atados de manos si es que no hay todavía bases claras para hacer procesos de negociación. Entonces, todavía hay que avanzar desde la parte regulatoria en ese sentido. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la fundación, ¿qué es lo que esperaría, por ejemplo, del nuevo gobierno en los próximos 4 años? ¿Cómo ayudaría el próximo gobierno para avanzar en este proceso? Facilitar la investigación, o sea, quitar estos bloqueos de la investigación. Para que se hagan una idea, nosotros para poder acceder a un contrato marco con el Ministerio de Ambiente, que es el que habilita la investigación, ¿no es cierto?, ya de tejidos y de otras cosas, en las bases, sin ningún interés comercial, llevamos casi 1 año y medio en trámite sin que nos den un permiso. Yeah. Entonces, eso es un bloqueo de ciencia. Entonces, primero necesitamos transparentar esos procesos, necesitamos agilitar esos procesos, ¿no es cierto? Y que se diferencie entre lo que es comercial y lo que no es comercial. Hay muchos estudios genéticos que tenemos que hacer, ni siquiera con que al futuro van a poder tener un interés comercial. Son estudios genéticos que necesitamos hacer para definir si es que es una especie nueva o no. La ciencia ahora ya no es simplemente morfológica, ¿no es cierto? La ciencia necesita de estudios genéticos. Entonces, primero necesitamos que se desbloquee la ciencia desde ahí, desde sus bases, desde agilitar los permisos que necesitamos para poder seguir investigando. Y eso es una necesidad urgente. Y segundo, también entender todo el potencial. El gobierno creo que tiene que entender todo ese potencial en el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Entonces, en sostener ya procesos de aprovechamiento más largos, ¿no? Entonces, ahorita nos metemos a minería, por ejemplo. En 30 años, lo que tenemos son ecosistemas devastados y los réditos económicos bastante cuestionables, además, ¿no? De qué nos van a dejar como país. Pero si es que en este punto el Estado comienza a apostar a ese aprovechamiento sustentable a partir de biocomercio responsable, a partir de estudios, ¿no es cierto?, y habilitar investigación para poder seguir estudiando biomedicina en ranas, por ejemplo, y ya esclarecer todos esos procesos de negociación, cómo deberían ser, tener muy claro eso para poder seguir avanzando. Creo que eso es lo que esperamos del nuevo gobierno, que entienda cuál es el potencial del Ecuador en el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y sustentables de sus recursos naturales. Pero para eso necesita trabajar a diferentes niveles. Necesitamos trabajar desde la investigación y facilitar procesos de investigación, porque si no hacemos nada, y también trabajar a nivel de regulaciones. Entonces, necesitamos ya comenzar a cambiar la matriz productiva del país, pero de una manera real, de una manera que seamos consecuentes con la biodiversidad que tenemos en el país. Si es que preguntan aquí, ¿qué área es apta aquí para hacer minería a gran escala? Bueno, pues ninguna, porque en cualquier lugar del mapa que uno ponga el dedo, tenemos altísimos niveles de endemismo y biodiversidad y una fragilidad de ecosistemas muy alta. Entonces, necesitamos realmente que los gobernantes entiendan estos procesos que son a más largo plazo, pero que son sustentables. Ok. Bueno, ha sido muy interesante. Creo que me quedo con ese mensaje. Es decir, primero el gobierno debe, o quizás el nuevo gobierno debe ayudar a desbloquear
la investigación es una prioridad, una urgencia, que desde el lado importante de llevar adelante un proceso de cambio en el país con relación a lo que estamos produciendo, tenemos que investigar. Segundo, ¿no es cierto?, es que pues mientras más antes empecemos mejor, porque pues cualquier actividad extractivista no va a ser útil en el largo plazo para el país. Y entonces, pues, en realidad, ha sido muy interesante. Es más, es un trabajo que ustedes hacen muy loable, muy interesante, y pues hay que dar el apoyo a la ciencia en Ecuador, que se hace en Ecuador y por el Ecuador. No sé si unas últimas palabras y antes de despedir esta entrevista. Muchas gracias, Francisco, por la apertura. Creo que es importante que la gente conozca más sobre estos temas y conozca además que la biodiversidad puede dar réditos económicos. Simplemente tenemos que apostar e investigar e invertir en eso, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, esperemos que el próximo gobierno sea un poco más responsable en el uso de sus recursos naturales y no tenga un enfoque únicamente extractivista, y sea más responsable en el sentido que todos los permisos ambientales que se otorgan en este punto son de manera un poco cuestionable, ¿no es cierto?, con un enfoque mucho más económico y no muy ambiental y de conservación. Entonces, esperamos que haya más responsabilidad en ese sentido y que se apueste más al aprovechamiento sustentable. Bueno, muchas gracias, Andrea. Ha sido, mis amigos, la entrevista de la semana con Andrea Terán de la Fundación Hambatu y todo lo relacionado a la investigación con anfibios.